Papá, no lo sabes ahora, pero te estoy viendo. Estoy viendo las cosas que haces. Estoy viendo cómo tratas a las personas. La forma como me tratas a mí, a mi mamá y a mi hermana. La forma como vives tu vida está teniendo un gran impacto en mí. Cuando llegue el momento de escoger mi carrera y mantener mi familia, tu ética de trabajo estará en mi mente. El tiempo que pasas conmigo, aunque sea haciendo cosas simples, me dará un sentido de seguridad. Habrá momentos en mi vida en que luche con la integridad y tal vez no esté seguro de qué hacer. Pero yo recordaré cómo elegiste hacer lo correcto, aun cuando pudiste haber hecho lo contrario. Todas las decisiones que estás tomando, yo también las tomaré. Por favor, no tengas miedo de mostrarme tus fallas, de mostrarme tus errores. Yo aprenderé de ellos. Papá, ¿me estás escuchando? Te estoy viendo. Viendo si en verdad crees lo que dices sobre Dios. Quiero que me ayudes mostrándome el camino. Que me enseñes a vivir, pero no de la forma segura, sino de la forma correcta. Así que te estoy mirando, papá, todos los días. Me estás enseñando a vivir, lo sepas o no. Hace unas cuantas semanas tuve la oportunidad de estar en un servicio en San Isidro y ese servicio era para poder inaugurar el nuevo el edificio que habíamos construido. Y tuve la oportunidad de ser parte de lo que fue el día, la ceremonia, la enseñanza. Y me acuerdo después de ese día, después de 3 servicios, salí con mi hijo y salí emocionado y siempre que vamos en 2 diferentes carros o vehículos, mi hijo siempre corre y quiere estar con papá y quiere ir con papá en el carro. Y me acuerdo subirnos en el carro y después de subirnos a la carretera regresando a las minas, me dice mi hijo, ¿sabes qué, papá? Antes quería ser un doctor, antes quería ser esto, quería ser lo otro, pero hoy salí muy inspirado de ser un pastor. Um, y ese fue un complemento, se dice, ah, muy grande de parte de mi hijo. Sin decir nada más, yo quedé asombrado porque solo de él ha visto la vida de su papá y él ha decidido o dice ahorita, puede cambiar, pero en ese momento salió diciendo, quiero ser como tú. Am, esas palabras vienen con una gran responsabilidad como papá, como hombre, porque como un papá, uno tiene la oportunidad de formar el corazón de nuestros hijos, tiene la oportunidad de formar la cultura de nuestra familia, tiene la oportunidad de formar buenos recuerdos con nuestros hijos o malos recuerdos. Tenemos la oportunidad de, como dice este video, de enseñarles nuestras fallas, de enseñarles nuestras debilidades y no ser temerosos de eso, pero sino poder llegar humildemente con ellos y decir, yo soy esto, yo he fallado aquí y fallo de esta manera y del otro. Y muchas de las veces por causa del miedo, por causa del orgullo,
nos detenemos de tener ese tipo de relación con nuestros hijos. Pero hoy lo que vamos a ver es que la importancia para nosotros como papás es cómo nosotros vivimos también va a poder influenciar a nuestros hijos. Cómo nosotros vivimos dado a las verdades puede dar una influencia buena o mala hacia nuestros hijos. En el Día de las Madres pudimos llegar al libro de Tito y hoy vamos a hacer lo mismo. En el Día de las Madres llegamos al libro de Tito para poder decir que deberíamos estar pasando este evangelio de generación a generación, enseñando cómo amar, enseñando cómo vivir. Y eso vamos a seguir hoy porque ese fue el punto de Pablo cuando él escribió este capítulo en el libro de Tito. Entonces, el reto para nosotros como hombres, como padres, como jóvenes que un día tienen el deseo de ojalá tener una familia, ser un esposo y ser un papá, podamos nosotros llegar a ver cómo la palabra de Dios y la sana doctrina debería tener un impacto y un efecto en nuestro vivir. Nuestro vivir debería comunicar que nosotros estamos de acuerdo con la sana doctrina que Dios nos ha dado por su palabra. Entonces, llegamos al libro de Tito capítulo 2, versículo 1 y el 2. Y dice esto, Pablo dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. En el primer capítulo del libro de Tito, el apóstol Pablo le dice que hay aquellos que están enseñando una doctrina falsa, una doctrina que no es sana. Y por eso, dado a eso, el apóstol Pablo abre el segundo capítulo con pero en cuanto a ti, le está diciendo a Tito, enseña una sana doctrina. Enseña la sana doctrina que yo te he dado, que has aprendido de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y el poder enseñar la sana doctrina debe de llevar a los hombres, a las mujeres, a vivir de una cierta manera. Pero no quiero pasar esta parte sin decirles y decir la importancia de que nosotros como sacerdotes de nuestra casa, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que somos los hombres, somos la cabeza de la mujer, somos el sacerdote de la casa, deberíamos estar guiando nuestra familia en las cosas espirituales, así como en las cosas prácticas. Pero es imposible poder hacer eso cuando uno no sabe o conoce lo que es la sana doctrina. Es por eso que Pablo le estaba dando la carga a Tito. Tito, enseña la sana doctrina para que ellos puedan saber cuál es, qué significa y por qué lo hacemos. Entonces, tú como el hombre de la casa, como el sacerdote de la casa, ¿cómo estás guiando a la familia? ¿Cómo estás guiando a la familia en la sana doctrina? Es muy importante poder saber, hombre, qué es lo que crees. Es muy importante saber qué es lo que dice la palabra de Dios. El ciego no puede guiar los ciegos. Uno tiene que tener la vista, tiene que saber, tiene que poder entender primeramente qué es lo que dice la palabra de Dios para poder luego vivirlo y ser un ejemplo. Y me encanta porque Tito llega con los ancianos primero. Dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. ¿Y eso qué significa el ser sobrio? ¿Qué significa ser sobrio? Pues significa ser una persona de que con tantos años de vivir has aprendido de tus errores. Has aprendido de las fallas en la vida. Has aprendido porque ha llegado la verdad a tu corazón. Y en tus años como un anciano o como un hombre maduro, tú has llegado a entender que la lujuria de la vida no es tan buena como te la presenta la cultura.
sino que has llegado a entender que es la verdad de Dios y la sabiduría de Dios que nos lleva hacia un corazón lleno, un corazón saciado en Él, aunque vengan pruebas y aunque vengan días difíciles o que venga el éxito. Igualmente en esos días, cualquiera que sean, nuestro anhelo debería ser seguir en la sabiduría que he aprendido en toda la vida. Una de las cosas más difíciles de ver es un hombre que no ha aprendido de sus errores. Varones, hombres, padres, esposos. Si seguimos en las mismas errores, nunca va a cambiar nada. Tenemos que aprender con la verdad, con la palabra de Dios, con sabiduría, de ser sobrios en nuestro pensar y reconocer que deberíamos estar caminando esta vida sabiendo que la sabiduría de Dios es lo que más necesitamos. Y en eso vamos a encontrar nuestro deleite, y en eso vamos a encontrar lo que es el saciarnos con el amor de Dios. Dice de ser dignos y prudentes. Y esas tres cosas significan lo mismo. Dignos en la vida de que tú, en la manera que vives, como ya conoces esta verdad que deberías caminar en la sabiduría de Dios, que vas a seguir en eso y tus pasos están comunicando a los demás que soy una persona quien sigue estos pasos y soy digno porque lo hago bien, no lo hago en ignorancia, no lo hago en error, sino sigo en sabiduría y en los pasos rectos de Dios y prudentes. Luego nos da tres cosas el apóstol Pablo con los ancianos. Dice, sanos en la fe, sanos en la fe. Una de las cosas que es importante para nosotros saber es que en cuanto nosotros lleguemos a nuestra madurez, la vida con Dios nos debería llevar a tener más fe y más confianza en Él y no menos. Y eso no importa si has tenido días buenos o días malos. Aún en los dos días, en los dos diferentes tipos de días, uno puede llegar a tener más confianza y más fe en Dios. Hace unas semanas, un pastor, Timothy Keller, fue a estar con nuestro Señor Jesucristo. Este hombre ha sido y fue un gran maestro, un pastor en Nueva York, un gran estudiante de la Biblia, un teólogo en estos días en nuestro país para nuestra cultura. Y este hombre, sabiendo que tenía la última etapa de cáncer y que ya le habían dado varios, o sea, sus días para vivir, ya los habían enumerado. Él nunca dejó su confianza. De hecho, dijo él que su fe estaba creciendo en Dios. Ha crecido en Dios, aún enfermo, aún con el cáncer, aún al punto de la muerte en esta vida. Él comunicó hasta el final que su confianza en Jesús nunca fue disminuyendo, sino fue engrandeciendo. Y el llegar a poder ser sanos en la fe, es decir, que yo tengo una confianza en Dios, no importa qué pase. Dice la segunda cosa, en el amor, en el amor. Y les voy a decir algo, hemos escuchado muchísimo aquí en la cultura de Estados Unidos, vamos a decir esto, la jubilación es algo que se practica, es algo importante para nosotros, es una meta para nosotros, pero muchas veces al jubilarnos nos queremos también jubilar de amar y servir a los demás. Y vivimos nuestra vida diciendo, no, pues yo ya he vivido mis días, mis años, yo puedo decir lo que quiera, ya el que no le guste, pues es él. O sea, yo voy a hacer lo que yo quiera y yo ya serví, ya di, ya no tengo que hacer nada. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que aún en esos días deberemos querer servir más, dar más y amar más a los demás. No es amarnos a nosotros mismos más y más, sino
engrandecer en nuestro amor hacia los demás. Entonces, el jubilarnos está bien, es parte de la vida, pero uno nunca se puede jubilar de servir a los demás dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Uno nunca se puede jubilar de querer amar a alguien y poder amar a alguien. Uno nunca, como cristiano creyente, nunca se va a poder jubilar de ser paciente, de decir, no, pues es que yo ya para qué necesito ser paciente yo. Yo puedo decir lo que quiera, cuando quiera, y si me haces algo me voy a enojar. Pero deberíamos nosotros crecer en el amor, crecer, ser sanos en el amor, en la perseverancia, significando que nosotros sabemos que en un día vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Iglesia, un día vas a estar con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es esto: ¿llegará Él antes o nosotros llegaremos al último aliento en esta vida? Y en ese momento abriremos nuestros ojos y estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Pero no todos nosotros vamos a llegar a estar con Él. Es por eso que los cristianos y la sana doctrina cristiana nos llama a vivir una vida de perseverancia en caminos justos, en el amor, en la confianza, en la sana doctrina, porque un día nos vamos a presentar con Él. Y cuando lo haremos, Él va a terminar su trabajo en nosotros. Pero en ese tiempo tenemos una vida en cual vamos a tener que perseverar. Vamos a tener que perseverar en la lucha y la batalla dentro de nosotros con el pecado, en nuestra santificación. Vamos a tener que perseverar quizás días de escasez en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. Vamos a tener que perseverar quizás días de sufrimiento de la iglesia, la perdicia de gentes de seres queridos en nuestra vida. Pero en todo eso, así como dice el apóstol Pablo, ancianos deberíamos perseverar, deberían ser y estar en la perseverancia, vivir en la perseverancia, así como en la fe, en el amor, y un día sabemos que estaremos con Él. La perspectiva eterna debería cambiar como nosotros vivimos ahorita. Yo digo que por eso el apóstol Pablo terminó esta sección con la perseverancia. Porque si mis ojos siempre están en la eternidad, voy a decir, no tengo tanto tiempo para andar sirviéndome a mí mismo. Necesito servir a los demás. No tengo tanto tiempo de no confiar en Dios, porque en toda la vida Dios siempre me ha dado lo que yo necesito. Y haciendo estas cosas podemos ser sobrios, dignos y prudentes por causa de la fe y la sana doctrina en nosotros. Seguimos leyendo, vamos al versículo 6 al 8, vamos a brincar al 6, el 7, dice: asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros, La instrucción aquí para el joven, para nosotros, de que deberíamos estar enseñando a los jóvenes, es que ellos deberían ser prudentes. Dice, es tener dominio propio. Es lo que vuestra vida y vuestras enseñanzas deben comunicarles con vuestro buen ejemplo. William Barclay, un pastor, dice: porque sin duda Pablo está pensando en el control del temperamento y la lengua, de la ambición y la avaricia. Paramos ahí porque vamos a seguir con este comentario. Pero dice, si Pablo está pensando en el control del temperamento, ok, hombres, cabezas de hogar, sacerdotes, ¿cuántos de ustedes tienen un temperamento, cómo podemos decir? Que se enojan muy rápido, ¿sí? Que no son muy pacientes,
que no tienen mucha paciencia con la esposa, con los hijos. ¿Cuántos de ustedes son de esta manera? O no lo tienen con los demás. Quizás sí en la casa lo tienen porque tienen miedo de lo que va a decir la esposa. Sean honestos. Pero luego salen y son muy diferentes con los demás. Son muy diferentes. Y con los empleados son impacientes. Con los vecinos impacientes. Con los que vienen a recoger la basura solo porque lo hacen una vez a la semana son impacientes. Vivimos la vida enojados porque no tenemos un buen temperamento, no tenemos una buena actitud, no tenemos un buen corazón hacia los demás. Pero si nosotros vamos a llegar a enseñarle algo a nuestros hijos, debería ser que ellos deberían ser prudentes en cómo tratan a los demás. La otra cosa es con la lengua. ¿Tienes cuidado de las palabras que dices? ¿Tienes cuidado de la reacción que tienes? El otro día hablaba con un amigo y me decía, pastor, es que a veces se me hace difícil controlar la lengua. Con lo que batallo son las malas palabras. Y le digo, bueno, pues es que muchas de las veces el control, el dominio propio debería controlar nuestra actitud y cómo reaccionamos en diferentes momentos. Si tu primer instinto es decir una mala palabra, es que no estás en el dominio propio. Pero para nosotros deberíamos ser un ejemplo para nuestros hijos de tener una lengua controlada. Tampoco no tiene solo que ser con malas palabras, puede ser de la manera que respondes a tu mujer en casa, puede ser de la manera que le respondes a tus hijos en casa. Tener cuidado con la lengua, porque así como vimos en el video, tus hijos te están viendo, tus hijos van a ser ¿cómo se dice? Una imagen de ti. Ellos van a seguir la personalidad que tú tienes, van a seguir los mismos hábitos que tú tienes. Y si queremos que nuestros hijos vivan diferente, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dice de la ambición y la avaricia. Si tus hijos en ti solo ven que quieres dinero y quieres dinero y quieres dinero, para ellos la carrera de su vida solo se va a tratar de eso. Si al papá le importó tanto el dinero, yo voy a hacer todo lo que yo pueda para también hacer todo el dinero que yo quiera, para poder comprar y tener y quitarles y robarles. De esas cosas vienen de la avaricia. La ambición propia, dice la palabra de Dios que deberíamos tener cuidado con ello porque es pecado. La ambición propia, iglesia, es pecado, no es un camino justo. Siempre deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? Porque si es de ambición propia, si es de avaricia, entonces deberíamos arrepentirnos y cambiar nuestro corazón para que nuestros hijos no vean eso en nosotros. Seguimos leyendo, dice, y especialmente de los apetitos corporales, incluidos los impulsos sexuales, para que los jóvenes cristianos permanezcan comprometidos con la inalterable norma cristiana de castidad antes del matrimonio y fidelidad después de él. ¿Saben por qué nuestros hijos no tienen control propio con sus cuerpos? Porque nosotros no lo tenemos. Tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que dar ese ejemplo. Ya basta con las excusas que yo soy hombre y así siempre voy a ser. Dios no te llama a ser un hombre, te llama a ser un hijo de Él, quien es un ejemplo de la justicia de su Hijo amado Jesucristo, quien nos ha dado su palabra para poder vivir nuestra vida de una manera que lo pueda adorar a Él y que pueda ser beneficioso para nosotros. Pero el ejemplo que le damos a nuestros hijos en nuestras culturas no son ejemplos que les ayudan a vivir en una manera justa y recta y pura. Me acuerdo como pastor de jóvenes, un joven llega conmigo y me dice, pastor, ¿sabes que mi papá me está regañando en casa? Y digo, ¿por qué? Porque dice que yo no tengo ningún interés en mujeres. Y él piensa que yo tengo interés en hombres porque no tengo interés ahorita en mujeres porque no tengo novia. ¿Y sabes lo que me dijo, pastor? ¿Qué te dijo?
que me vaya a buscar una prostituta para poder hacer las cosas del hombre. Qué rabia me dio escuchar eso. Qué rabia. Porque vivimos en una cultura macho, ¿no? Vivimos en una cultura de hombres, somos hombres. Pero siempre vivimos con las excusas del hombre. Pues es que así soy. Así soy. Y luego crecen nuestros hijos, hacen lo mismo. Y nos estamos preguntando, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Ellos están viendo todo lo que estamos haciendo. En un estudio en el 2010 se encontró que el autocontrol puede ser contagioso. El estudio realizó en un entorno de laboratorio. Encontró que mirar o incluso pensar a alguien con buen autocontrol hace que los demás sean más propensos a mostrar la misma moderación. El estudio también encontró lo contrario, era cierto. Una persona con poco autocontrol puede influir en los demás para que actúen negativamente. El efecto es tan fuerte que mostrar una imagen de otra persona durante 10 milisegundos cambió el comportamiento de los voluntarios del estudio. Las personas tienden a imitar el comportamiento de quienes las rodeen y los malos hábitos tienden a propagarse a través de las redes sociales. El estudio es el primero a mostrar que el autocontrol es contagioso independientemente del comportamiento modelado. ¿Quieren quebrar el ciclo en su vida y en sus familias? ¿Quieren que la cosa sea diferente? Pues vamos a regresar a lo que dice, deberíamos ser gentes prudentes. Así como dice de los ancianos o de los hombres maduros, sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la perseverancia. Si nosotros estamos viviendo de esa manera, nuestros hijos van a ver algo diferente en nosotros. Y ya ese ciclo que causó tanta destrucción en tu familia y en tu vida va a quebrar. Y tus hijos van a querer seguir a Jesucristo porque papá siguió a Jesús. Y tu esposa en casa va a estar feliz porque papá está queriendo amarla como Cristo amó a la iglesia. Y al ver eso, tus hijos van a decir, ¿qué es esto? Porque esto no lo veo en la cultura. Hay una guerra por nuestros hijos, iglesia. Si nosotros no luchamos, si nosotros no entramos en esa batalla, los vamos a perder. El ejemplo que están recibiendo no es el ejemplo bíblico. Es el ejemplo de decir, sí, si quieres una mujer, ve y cómprate una prostituta. Ese es el ejemplo. Pero las verdades del Señor deberían estar en nosotros y haciendo una diferencia en ellos. Los jóvenes solo tienen que ser prudentes porque si pueden tomar autocontrol de sus actitudes, de su corazón, de sus deseos e impulsos, eso quiebra el ciclo de la vida pecaminosa. Seguimos leyendo. Vamos a terminar leyendo estos versículos. Dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes y no contradiciendo, no defraudando,
sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respeto. Es decir, que la sana doctrina debería cambiar nuestro vivir en cada área. Ahora está hablando con empleados. Me encanta cómo termina. Dice, para que el resultado de vivir de una buena manera, el resultado de vivir en una vida justa, en buenas obras, dice, para que puedan adornar o adornen la doctrina de Dios, que todos van a ver que la doctrina de Dios es algo diferente y es real. Versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Terminamos versículo 14 y 15. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso ¿de qué? De buenas obras. De buenas obras. Vamos a terminar. ¿Por qué deberíamos de vivir de esta manera? Nos dice Pablo, pues porque Jesucristo nos ha redimido. Fue un Dios bondadoso, un Dios de amor, quien mandó a su Hijo amado Jesucristo hacia la cruz. La vida eterna con Dios no se pudo comprar con ninguna obra del ser humano, porque el ser humano ya había caído en el pecado. Se necesitaba alguien más de llegar a este mundo, y esa persona fue nuestro Señor Jesucristo. Pero Él pudo llegar al mundo y vivir su vida perfecta porque Él no tuvo esos impulsos, porque Él no fue llevado por la ambición propia, la avaricia. No, Él no fue llevado o manipulado por la cultura, pero Él llegó y Él vivió el ejemplo que Él ya había tenido en su vida eterna con Dios el Padre. Y Él llegó a ser una persona perfecta para que pueda llegar a la cruz y dar el pago necesario. Redimir es una palabra financiera, es decir, que el pago de la justicia ya se pagó. Y el pago fue en la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Y solo por este pago uno puede tener el perdón del pecado y la vida eterna con Dios el Padre. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio de gracia. El otro día escuchaba a un pastor que dijo, estaba sentado con una mujer de mi iglesia. Ella había llegado, dice, y había llegado confundida, porque llegó de una iglesia donde se le enseñó que la salvación se compraba por obras y se mantenía por obras. Y en cuanto ella fue confrontada con la doctrina de la gracia, tuvo mucha conflicción o lucha dentro de ella para poder llegar a reentrenar su pensar y su creer. Y sentándome con ella, dice el pastor, en mi oficina, le pregunté, ok, deja hacerte una pregunta. ¿Qué es lo más difícil de la doctrina de la gracia? Y se me ve la mujer en los ojos y me dice, pastor, es que la doctrina de la gracia, esa doctrina me da miedo. Y le dice el pastor, ¿por qué? Y le dice la mujer, porque si verdaderamente Dios ha hecho esto por medio de la gracia, no hay límites en lo que Él puede pedir de mí. Escuchen. Ella había llegado a la realidad que por causa de la gracia nosotros deberíamos vivir de una manera
cual causa la gloria de Dios resplandecer en este mundo. ¿Por qué deseamos vivir de esta manera? No es porque quiero ser el hombre mejor del mundo, no, es porque Dios me ha dado algo que yo nunca jamás iba a poder obtener. Es porque su amor es mucho más grande que cualquier otra persona en este mundo me ha podido dar. Es porque su Hijo amado Jesucristo fue a la cruz por mi culpa y Él tomó el pago de mi pecado. Hombre, padre, este Día de los Padres que estamos festejando, quiero dejar contigo este reto de ser una persona quien ha reconocido que en nuestra manera de vivir no hay límites en lo que Dios nos puede pedir. Y ya está escrito. Lo único que tenemos que hacer es confiarlo a Él y vivirlo y ser un ejemplo para nuestros jóvenes en prudencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Realmente eres un Dios de amor. Todopoderoso, lleno de toda sabiduría. Padre, perdónanos por no siempre vivir de esta manera. Y ayúdanos a hacer el cambio necesario para poder hacer resplandecer tu Hijo amado Jesucristo en nuestro vivir. Perdónanos que a veces nos dejamos llevar por las ilusiones de este mundo, la ambición de nuestro corazón, la lujuria. Y causa en nosotros un querer seguirte a ti en cada área, ya dejando las excusas y creciendo en nuestra madurez. Te damos gracias y todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.